Bien. Bueno, nosotros hoy lo que vamos a terminar es de redondear este módulo 7, que es la empresa y el comercio exterior, la inserción en los mercados internacionales. Nosotros estuvimos viendo toda la parte de la semana pasada de documentos, contratos, habíamos visto anteriormente la parte de financiamiento, de medios de pago, y vamos a cerrar, ¿sí?, con el ingreso a los mercados internacionales. Muchos, depende con quién hayan cursado comercialización, algunos conceptos ya los habrán visto, ¿sí? Así que no creo que tengan ningún inconveniente, por eso también lo vemos prácticamente a lo último, este tema. Una de las cuestiones para decidir la inserción en un mercado es el estudio, ¿sí?, en esta etapa previa de análisis que varias veces hablamos, de los condicionantes endógenos y exógenos. Sí, y acá siempre tenemos un problema, sobre todo en los exámenes, en los multiple choice, nos pasó en el final ahora de octubre. Y vamos a hacer una aclaración previa. Un condicionante endógeno, más allá de los títulos y los ítems, usted lo tiene que analizar del siguiente punto de vista. Un condicionante endógeno es algo que la empresa puede intervenir. El dueño de la empresa, la gerencia, ¿sí? O si tomamos la empresa como organización, un condicionante endógeno es aquello en lo que puede intervenir, que puede modificar, que puede afectar, ¿sí? En cambio, un condicionante exógeno es exógeno a la empresa. Son condicionantes en los cuales no puede intervenir en forma directa, no los puede modificar, y por lo tanto o se adapta o tiene que cambiar de mercado. Y los condicionantes exógenos van a ser del mercado local, es decir, dónde está la empresa, y del mercado objetivo, el mercado externo, o el nombre depende de la bibliografía que quieran utilizar. Es decir, no es solo estudiar el otro mercado. Hoy, por ejemplo, existen un gran número de condicionantes exógenos del mercado local de nuestro país que podrían hacer dudar a alguien de tomar la decisión de realizar una inversión en los mercados externos. ¿Sí? Entonces, recuerden, condicionante endógeno, aquellos que la empresa puede influir, son internos a su estructura. Los condicionantes exógenos son externos a la estructura, ya sea del mercado local, donde está su filial, ¿sí?, o del mercado al que quiere exportar. Fíjense, dentro de los condicionantes endógenos tenemos la capacidad de producción. Es decir, una empresa que tiene su capacidad de producción al máximo casi, es decir, no tiene capacidad ociosa, decidir comenzar un negocio externo, es decir, decidir comenzar a exportar, implica además la decisión de invertir en ampliar su capacidad o abandonar el mercado local, que no sería la mejor decisión, ¿sí? Pero la capacidad de producción, la tecnología con la que cuenta, la capacidad financiera, si cuenta con los recursos para, por ejemplo, ampliar la producción o para financiar una exportación, o lo que es aún más complejo, tener la capacidad financiera para invertir
en desarrollar un mercado, mucho antes de tomar la decisión de exportar, es decir, ir a conocer el mercado, conocer las condiciones de venta en ese mercado, sobre todo si son productos de consumo, ¿sí? Contactar posibles compradores, ir a una feria, ir a una exposición, es decir, eso requiere una inversión de dinero a veces muy alta, ¿sí? Que implica una decisión previa, sobre todo en momentos donde no hay financiamiento, ¿sí? Y en caso de tomar financiamiento para promoción, también tenemos que tener en cuenta que nos está restando capacidad crediticia, por ejemplo, para invertir en producción. La disponibilidad de personal, tanto especializado, pero tanto en producción como en comercio exterior, y acá vamos a tener que tomar la decisión si se desarrolla el departamento dentro de la empresa, que se va a dedicar a la exportación, o se terciariza, sobre todo en las pymes. Las empresas grandes tienen sus áreas bastante desarrolladas, pero las pymes, las que comienzan, tienen que tomar esta decisión, si van a desarrollar personal, un sector, un departamento, o simplemente van a terciarizar la mayoría de las actividades, que vamos a ver, no siempre es beneficioso. Una cosa es terciarizar el despachante de aduana, despachar la parte de logística, y otra parte es terciarizar completamente el área de comercialización internacional. Después, un poquito más adelante, vamos a ver la parte de conocimientos de mercado, la capacidad de otorgar servicios postventas, la posibilidad de cumplir con entregas, cumplir con los estándares de calidad del otro mercado, ¿sí? ¿En qué estado está mi demanda interna? Si está completamente abastecida, si está satisfecha. Fíjese, hay muchísimos más, ¿no? Podríamos hablar de cualquier elemento vinculado al desarrollo de la producción y la comercialización que dependen de la propia empresa. Cuando hablamos de personal, no solo de producción, dijimos, podemos hablar también de comercialización, pero es una empresa que está pensando en exportar, sobre todo una pyme. Muchas veces lo que suele pasar es que de un día para el otro se empieza a producir más y no están dadas las condiciones internas de lo que tiene que ver con las relaciones personales con los empleados, con el tema sindical. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo si se va a hacer un salto productivo muy grande. Por otra parte, decidir exportar también implica pensar en quizás tener que hacer modificaciones a mi producto para cumplir con ciertos estándares, para cumplir con las características que exigen los otros mercados. Y muchas veces, y eso que es a lo que se tiende, es a buscar líneas con ciertas características estandarizadas. Fíjense que hay muchos productos que nosotros hoy consumimos, que han cambiado su packaging, que han cambiado los colores de ese packaging, que han cambiado las etiquetas. ¿Para qué? Para cumplir con las condiciones de diferentes mercados, abaratar costos. A ver, esperen que alguien pidió el ingreso, pero no lo veo. Bueno, a ver si vuelve. No, no. Bueno, hay alguien sé que quiere ingresar, pero no me permite. No me aparece el link, el cartelito para dejarlo ingresar. ¿Sí? Y entonces estábamos diciendo muchas veces, un producto se adapta para que cumpla las condiciones necesarias en varios mercados. Esto me permite abaratar los costos de producción, maximizar, etcétera, etcétera. Pero también tengo que tener cuidado con la demanda interna, de no abandonar la demanda interna, de que el producto, los cambios que le haga el producto no hagan que la demanda que tengo
se desvíe y vaya a mi competencia, ¿sí? Recuerden que la demanda interna va a ser el colchón sobre el cual puedo amortizar toda mi estructura, usualmente cubrir los costos internos o los costos fijos, y por otra parte, en caso de cambios abruptos, ¿sí?, en la comercialización, como pasó ahora, por ejemplo, con la pandemia, o puede ser una catástrofe, o puede ser cualquier inconveniente que bloquee las relaciones internacionales, va a ser la demanda interna la que me va a permitir continuar. Este es un error muy común en momentos de gran desarrollo, ¿sí?, del comercio exterior, con muchas facilidades. Usualmente muchas empresas dedican su capacidad productiva a la exportación, aumentando y modificando el producto mucho, y sobre todo en precio, ¿sí? Haciendo que la demanda interna se desvíe a otras marcas, a la competencia muchas veces, ni siquiera a segundas marcas mías. Y el problema es cuando esta coyuntura internacional se modifica, ¿sí? Piensen que el mercado internacional es absolutamente variable y no tiene que ver solo con nuestro país, sino con las relaciones políticas, comerciales y con la estructura del comercio internacional en sí mismo. Entonces, lo que le suele pasar a muchas empresas, sobre todo chicas, es que cuando quieren volver al mercado local, esa demanda interna que tenían desapareció, ¿sí? Y es muy difícil de recuperar. Estos son los condicionantes endógenos. Fíjense, hay más, ¿sí? Estos son unos ejemplos, pero lo que quiero que les quede claro es, fíjense que son todas cuestiones, perdón, que la empresa puede modificar, puede mejorar, puede intervenir, ¿sí? Obviamente, la capacidad financiera es mucho más difícil de, como me dijeron una vez, no, la capacidad financiera no la puede modificar. ¿Es difícil? Sí, es difícil, ¿sí? Pero es algo que le incumbe a la propia empresa, ¿sí? No es que no solo es un factor externo. En cambio, los condicionantes exógenos son aquellos, vuelvo a repetir, por ejemplo, el mercado local, que le afectan, en las cuales está inmerso y que en sí misma, ¿sí?, no puede modificar. Por ejemplo, la ubicación geográfica. Nosotros estratégicamente tenemos una ubicación geográfica muy complicada por las distancias a los principales mercados. Esta distancia geográfica hace que los costos de flete sean altos y los tiempos también sean largos. Entonces, la ubicación geográfica es un condicionante exógeno, ¿sí?, que puede ser del mercado local o del mercado de destino, que la empresa en sí misma, salvo que se radique en otro mercado, no puede modificar. Y con la ubicación geográfica tenemos la disponibilidad de medios de transporte, ¿sí? Hay que ver qué líneas llegan, y sobre todo en el marítimo. En el aéreo usualmente es mucho más flexible porque se pueden hacer combinaciones, pero el transporte marítimo es una complicación importante, sobre todo cuando no tenemos bodega, cuando no llegan barcos grandes. Fíjense, nosotros el inconveniente que tenemos con los puertos patagónicos, que quizás son puertos interesantes para explotar, pero son puertos alejados. Por lo tanto, también no todas las líneas quieren llegar y el costo se incrementa, ¿sí? Las políticas de comercio exterior, y acá, por supuesto, es donde está las mayores fluctuaciones y la mayor inestabilidad. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, que constantemente venimos de una política tras política tras política que van modificando las condiciones en la cual un exportador o importador se vincula con el exterior, ¿sí? La Argentina hace muchísimos años que no tiene una política de Estado vinculada al comercio exterior. Es decir, no tenemos una política que se pueda mantener en el tiempo. Cada gobierno viene y cambia abruptamente lo que hizo el otro.
esté mal, esté bien, ¿sí? Entonces, esto, sobre todo en lo que es pensar en un proyecto a largo plazo de exportación, sobre todo con alto valor agregado, no estamos hablando de sembrar granos, ¿sí? Estamos hablando de un proyecto productivo donde vamos a tener valor agregado, donde vamos a invertir en maquinarias, donde vamos a invertir en capacitación de personal, donde vamos a invertir en todo en tiempo, ¿sí? Ustedes eso lo saben mejor que yo. Diseñar un proceso productivo para una línea de un producto en particular, para incluir tecnología no es de un día para el otro, entonces es mucho dinero. Y lo que muchas veces suele pasar es que nos quedamos a mitad de camino. Cambian las condiciones en medio de todo este proceso. La estructura oficial para la promoción de negocios, por ejemplo, sí que para mí está muy vinculada a las políticas de comercio exterior, pero no sé, les puedo contar, por ejemplo, pasó en la década del 90, invirtió muchísimo dinero en la promoción de los vinos argentinos en Europa. Fortuna se invirtió. Termina ese gobierno y el que viene corta todo y quedó una demanda que se estaba generando sin la posibilidad de proveedores, ¿sí? Bueno, el acceso a materias primas, a insumos. Cuando hablamos de políticas de comercio exterior, también recuerden que tenemos las políticas comerciales, ¿sí? Que tienen que ver con el acceso a bienes importados para la producción, a combustible. Si no tengo proveedores locales, poder acceder a las materias primas en forma rápida, con las trabas lógicas que implican proteger la industria local, ¿sí? Sin trabar posibles negocios a nivel internacional que me generen divisas, los acuerdos bilaterales, y acá en acuerdos bilaterales no solo los acuerdos, porque podemos decir, sí, tenemos Mercosur, tenemos el ALADI, pero acá también podemos agregar las relaciones bilaterales de los diferentes gobiernos, ¿sí? Y no hablo de estados, sino de gobiernos, que tienen que ver con las coyunturas políticas de los momentos políticos también, ¿sí? Entonces eso influye mucho, más allá de la existencia de acuerdos. Y por supuesto, la situación socioeconómica y política, la inflación, la capacidad de endeudamiento, etcétera, etcétera. Es decir, todos aquellos factores que hacen a la organización política, social y económica del mercado donde se encuentra la empresa es un condicionante exógeno del mercado local. Y a eso le tenemos que agregar los condicionantes que tienen que ver con la ubicación geográfica, la infraestructura, ¿sí? El tema de puertos, aeropuertos, rutas, eh, el acceso a los diferentes medios de transporte. El hecho, por ejemplo, en la Argentina, que se tengan que transportar por ruta, es decir, por camión, las mercaderías hasta el puerto de Buenos Aires, sube los costos de una manera exorbitante, pudiendo tener una red de ferrocarriles eficiente, que baje los costos y ampliar la red de transbordos, por ejemplo, seguir negociando con la ruta hacia el Pacífico, la transatlántica, o mejorar, por ejemplo, el acceso a otros puertos, dentro, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, de infraestructura también son condicionantes exógenos que la empresa no puede modificar. Y acá tenemos algunos de los condicionantes exógenos del mercado de destino, ¿sí? O mercado objetivo. Fíjense
que dice también ubicación, porque también, es decir, el lugar que nosotros seleccionemos para intentar exportar también es importante, ¿sí? Las condiciones de acceso a esos mercados, las posibilidades que tenemos de rutas aéreas o de puertos accesibles. Quizás hay mercados que son muy interesantes para un producto, pero el lugar geográfico donde se encuentra, pensando en la ubicación geográfica del mercado y de la Argentina, es complejo porque no tenemos quizás eh, líneas marítimas en forma directa, o porque el acceso es mediterráneo y es complejo llegar por vía terrestre, porque no hay infraestructura. Por ejemplo, hay algunos mercados de Asia, África, podrían ser muy interesantes, pero les falta infraestructura por el momento, ¿sí? Implican un riesgo mucho mayor, o porque quizás son rutas marítimas consideradas rojas por la piratería, por lo tanto también es complejo el acceso. Eso en cuanto al mercado en líneas generales, ¿sí? La ubicación. Por eso digo, ojo, tenemos ubicación geográfica propia como exógeno local, pero también tenemos el análisis de la ubicación de ese mercado y las condiciones de acceso a ese mercado, ¿sí? Que queremos o que estamos pensando en elegir. Después tenemos todos los condicionantes vinculados al consumidor, ¿sí? Ya sean productos destinados a la industria, como sobre todo si son destinados al consumo directo, ¿sí? Las formas en que ese producto se usa, si ese producto es conocido o hay que abrirle el mercado. Hoy pensar en exportar yerba es algo absolutamente, ya se transformó en un producto que no hay, en la mayoría de los mercados no tenemos que imponerlo, incluso hasta los sobrecitos de mate cocido, que quizás hace 10 años atrás había mercados donde había que abrir el mercado y dar a conocer el producto. ¿Qué otros usos? Porque no se toma mate, pero sí se le da otros usos a ese producto, ¿sí? O a las comunidades argentinas, brasileñas y sobre todo uruguayas, porque bueno, Brasil usa otro tipo de yerba, pero la mayor parte de Brasil, pero Uruguay y Argentina, ¿sí? Entonces, eh, llegar a esas comunidades, pero quizás el producto se usa en otros envases o de otra forma. Las preferencias en cuanto al tamaño, ¿sí? De la cantidad que se consume un producto. Fíjense, un ejemplo muy claro es el tema de los jugos de fruta, sobre todo los exprimidos. Fíjense cómo se comercializan en Estados Unidos y fíjense cómo se comercializan acá. Acá tenemos muy pocas marcas que tienen el bidón, incluso cada vez es más chico, no solo por costo, sino por costumbre, ¿sí? Porque quizás a muchos en la Argentina les parece que se pierde las vitaminas, se pone viejo, entonces prefieren los envases de vidrio o más pequeños, o los Tetra Bricks. Es una forma de consumir el producto y principalmente de la preferencia sobre ese consumo. La actitud sobre el origen es muy importante. Muchos productos nacionales, si nuestros productos son bien reconocidos en el mundo, no son bien reconocidos quizás nuestros exportadores, lamentablemente. Pero a veces la relación cultural y el origen de la mercadería puede tener un efecto, ¿sí? Sobre todo cuando hay un conflicto político. Entonces eso hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado con los colores. Parece algo vacío, bueno, son los colores de mi producto, sí, pero los colores de ese producto pueden, en el imaginario del otro país, pueden hacer referencia a un problema étnico, a un problema sociocultural, racial, incluso de frontera, ¿sí? Quizás para el que se parece a la bandera de un país con el que tienen conflictos, ¿sí? Pasa mucho con Israel y Palestina,
y con los países árabes entre ellos. Bueno, ahora tenemos los conflictos políticos con Turquía, ¿sí? Con eh, Armenia, y a veces intentar llegar a esos mercados hay que ser muy, muy prudente, no solo por, para no herir susceptibilidades de ninguno de los dos lados, sino además porque a veces los colores de los productos sí pueden hacer referencia y que la gente eh, en el imaginario colectivo ¿sí? No lo consuma simplemente por la tipografía o el color o incluso el nombre. Muchas veces también, obviamente, como un condicionante exógeno del mercado destino, que nosotros por eso se los pedimos con el trabajo, ¿no? Las políticas de comercio exterior, así como son importantes la de mi mercado, son importantes la del otro mercado. Las condiciones sociales, políticas, económicas, no es lo mismo pensar en exportar a Alemania, que hablamos de la estabilidad económica, que quizás a Grecia o a África, pero ¿sí? Estos mercados, también en ascenso, estables, tienen otros conflictos. Quizás son los culturales o de uso del producto. Entonces, todas estas cuestiones, ¿sí? Tanto las de infraestructura, que tienen que ver con la ubicación geográfica, todos los aspectos políticos, sociales, económicos, piensen que puede haber conflictos étnicos y políticos dentro de un mismo territorio, y por lo tanto, si un producto ingresa por un puerto, un aeropuerto, no lo podamos trasladar al resto del país, sobre todo en los mercados emergentes, ¿sí? Pero además de todo eso, le tenemos que sumar el análisis de mercadotecnia fino, ¿sí? Eh, a veces la mayoría, y les cuento, ya esto es, y les va a pasar a ustedes, cuando uno a veces va a una pyme, por supuesto, el empresario siempre tiene el mejor producto del mundo, con las mejores condiciones de calidad, el mejor precio, relación precio-producto. Y a veces el imaginario o la idea de que ese producto es el mejor para un determinado mercado no es real. ¿Sí? Yo creo, no sé si lo conté acá, pero intentos de exportar zapatillas de lona a África o a algunas aldeas de China, decían, pero andan en hojota, pero andan en hojota, la tierra, el barro, no usan calzado o apenas hojotas, por mismo la forma en que viven. Entonces, por más que haya sido tipo alpargatas, el producto más económico no se adaptaba a las condiciones de uso, a la vida real. ¿Sí? Nosotros también teníamos acá, fuimos en la cátedra un ayudante que trabajaba para una empresa de golosinas y exportaba a Sudáfrica, pero no al centro, sino a la periferia, una golosina, que acá la comemos para remolar, bueno, ahora no existe más, una golosina por un beso, pero un bombón, ¿sí? Y que allá no se vendía como una golosina para regalar, así, sino que era una colación, por las características económicas, por el precio al que llegaba. Entonces, esas características particulares del mercado a veces son difíciles ver, ¿sí? Cuando uno está muy involucrado en el producto, en la producción, y cuando uno intenta extrapolar lo que pasa en el mercado local con los mercados externos. Hay una cuestión de usos y costumbres, de idiosincrasia, que puede hacer que un producto sea aceptado o rechazado, que haya que hacer muchas modificaciones. El nombre, ¿sí? El nombre del producto, y esto ustedes lo habrán visto en comercialización. ¿Cuántas veces hemos tenido cambios de nombre en productos de uso cotidiano? Quizás ya ustedes no lo han visto tanto, pero a mí me ha pasado de productos, por ejemplo, el desodorante Rexona, que se globalizó con ese nombre, antes acá en la Argentina se llamaba Rexina, ¿sí? Y así hay un montón de productos en la industria automotriz.
muchos productos deben cambiar el nombre para poder globalizarse. Y la forma más simple es cambiar el nombre en toda la línea, ¿sí? Aunque a veces cuando está muy impuesto, me pasó por ejemplo acá con ADES, ¿sí? La leche soja, que en inglés es AIDS, SIDA. Entonces, eh, esos problemas, ¿sí? Hay que pensarlos, hay que evaluarlos, y si nosotros tenemos un producto instalado es mucho más difícil, ¿sí? Modificar, cambiar nuestro mercado local. Si vamos a hacer un lanzamiento de un producto, ya la mercadotecnia debería hoy, con mercados que tienden a cierta globalización, ir pensando en marcas globales, en ideas globales, más allá que después no pueda o no acceda a la exportación, o que deba hacer otras modificaciones, ¿sí? No es lo mismo un mercado occidental que un oriental, no es lo mismo si un producto, por ejemplo, los productos de belleza que tienden a Medio Oriente, no es lo mismo que si voy a China, Corea, o si voy al mercado latino, ¿sí? Si bien eh, tienen todos aspectos en comunes, la idiosincrasia, la forma de concebir la belleza, los estereotipos de belleza son diferentes y por lo tanto la forma de abordarlos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Seguimos? Tenemos dos tipos, y esto también lo hacemos así muy rápidamente, de formas de estudio de mercados externos, primario y secundario. El estudio secundario es el que están haciendo ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes toman información que fue desarrollada y relevada por otros organismos o instituciones para sacar conclusiones. Se toma, no sé, un estudio del INDEC, se toma de la Cámara de Importadores, del Consulado de España, ¿sí? De la Cámara del Mueble. Es decir, son todas informaciones que han relevado otros organismos y que las utilizo para sacar conclusiones, para tener información. Sirven, sí, por supuesto. Por ejemplo, hay muchos medios, hay muchas empresas privadas que dan información sobre posiciones arancelarias, sobre valores FOB, valores IF, estadísticas. ¿Mm? Es relevante, por supuesto que es importante, porque además me permiten un primer paso, un primer comienzo. Ahora, si lo que realmente estoy planificando es un negocio a largo plazo, un proyecto de negocio, lo que voy a necesitar es información de primera mano. Voy a necesitar estudios de carácter primarios. ¿Qué significa? Es información relevada para mi uso, vinculada realmente a mi producto, a mi empresa, a mi proyecto. Formas, vamos a ver varias, pero podemos contratar una consultora, ¿sí? Que se instale en el mercado, o una consultora del otro mercado, y nos haga un relevamiento de góndolas, de precios, que haga encuesta a posibles consumidores, etc. O tenemos los viajes de negocios, las misiones comerciales, las ferias y exposiciones y las muestras propias. Ahora vamos a ver un poquito cada uno, ¿sí? Nosotros en esta parte, en el apunte, le agregamos un módulo que era del libro del profesor Kraus, el ex titular de la cátedra, donde están muy bien desarrollados y dice qué hago previo a un viaje, qué hago durante el viaje, o qué hago previo a la feria o posterior a la feria, ¿sí? No vamos a, es algo de lectura, es decir, pensar en que si voy a hacer un viaje de negocios, tengo que pensar en llevar tarjetas, sí,
folletería en el idioma que vos sí, entonces no, son, muchas de las cuestiones son casi del sentido común, les pido que las lean, si llega a haber alguna duda, lo comentamos la clase que viene, pero no tiene demasiado, ¿sí? Quiero ver si salteo esto. Bueno, vamos a seguir el orden de... Hay demasiada importancia dedicarle tiempo, sobre todo que los lunes estamos como muy comprimidos, ¿sí? Con el calendario, lamentablemente. Entonces, estas son algunas formas. Ahora las vamos a desarrollar. Pero no quería, iba a saltear esta, pero no quiero saltear esta filmina. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a, más allá de mi capacidad económico-financiera, ¿no? De la empresa, eh, para poder elegir alguna de estas formas de estudio, de conocer el otro mercado, más allá de mi capacidad económica financiera, van a tener que ver también, perdón, cuestiones generales. ¿Qué tipo de producto es? El mercado al que estoy apuntando, ¿sí? ¿Cuáles son los canales de distribución más habituales de mi producto? ¿Cuáles son las formas y lugares donde se utiliza la publicidad? ¿Son productos que tienen publicidad en revistas específicas, especializadas o en medios masivos? ¿Sí? ¿Qué relaciones hay del sector? ¿Qué normativa gubernamental o regulación gubernamental hay en el sector al cual quiero ingresar? Y por supuesto, fletes, seguros y todas las cuestiones de transporte y movilidad. Pero ¿por qué es importante esto? Porque van a determinar el tipo de producto, el mercado al que vaya, al que quiere ingresar, qué tipo de estudio de mercado voy a elegir. Hay mercados que quizás por la dificultad que tienen, por las regulaciones gubernamentales, inicialmente voy a tener, y por los costos, inicialmente voy a tener que comenzar con un estudio secundario. Otros, quizás por el tipo de producto, ¿sí? Quizás lo que me va a convenir es tener un contacto o esperar una misión comercial y tener una forma de acercamiento más directa para poder realmente conocer y tener información de primera mano. No es lo mismo, por ejemplo, en cuanto a los canales de distribución que ustedes han pensado sus productos. No es lo mismo un producto industrial, un insumo o una maquinaria, algo que se vende en forma directa, que entonces quizás estadísticas, contactos me sirvan en forma secundaria, es decir, hablar con un representante consular o conseguir información del consulado argentino en X país me sirva. Porque el canal es muy corto y porque el tipo de producto implica que yo tengo una relación muy directa con el consumidor. A lo sumo habrá un intermedio que es un distribuidor o un representante, pero puede suceder con otros productos que tengan una cadena muy larga. Está el importador, este importador lo vende a distribuidores, estos distribuidores a su vez mayoristas se los distribuyen a minoristas. Y en estos casos conocer los canales, conocer la forma de distribución, la publicidad, a veces me llevan a a necesitar mayor información, mayor rigurosidad, sobre todo si ves una inversión grande que voy a hacer. Si necesito información de primera mano, mínimo una consultora, si es un producto de consumo, eh, encuestas sobre gustos, sobre conocimiento del producto, sobre posibilidades de gama, ¿sí? O de líneas de precio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso es tan importante decir, no es que por cualquier producto viene una misión comercial o viene un viaje de negocio, sino que va a depender de algunas de estas cuestiones. ¿Sí? Vamos a ver algunas características.
¿Ven lo que yo les decía? Esto, así está el libro y en el apunte. Entonces dice viaje y negocio previo, ¿sí? Pero vamos, yo les voy a dar algunas características, más allá de... ¿Qué es un viaje de negocios? Un viaje de negocios es una agenda propia donde la mayor parte de la inversión la realiza la empresa que quiere conocer mercados, ¿sí? Un viaje de negocios implica que un representante o una comisión de representantes de la empresa ingrese en forma física al mercado de destino, vaya a conocerlo en forma real, que tenga contacto con la cadena de distribución, que tenga contacto con los posibles compradores, y esto significa tener agendas de negocio previa, muchas veces organizadas desde acá. Hay empresas y consultoras que se dedican a armar estas agendas de negocio, ¿sí? Significa mínimo tener recursos, no solo para moverme en el país, porque ir un viaje de negocio no es un viaje de vacaciones, aunque lamentablemente muchas veces por los costos que tienen nuestros mercados interfieren, pero el objetivo es ir al supermercado si voy a un producto góndola, a los lugares donde se vende, a hablar con los posibles compradores, a hablar con posibles consumidores y sobre todo tener reuniones de negocio, ¿sí? Tener una agenda marcada, previa, tener, por ejemplo, ya ir con los precios, ¿sí? ¿Te acuerdan cuando yo les decía por qué es importante tener el FOB sub cero y el FOB con la utilidad fija o utilidad variable? Porque yo voy a ir a negociar. Si yo no sé cuánto sale el transporte, cuánto llego valor CIF, es decir, yo cuando voy a un viaje de negocios tengo que ir armado, ¿sí? Tengo que ir con toda la artillería, tengo que poder ir a negociar, tengo que saber cuánto me queda de utilidad, cuáles son mis márgenes, tengo que saber la normativa si le voy a poder enviar muestras, tengo que saber cuánto voy a demorar en despachar, en producir, ¿sí? Eso es un viaje de negocios. Ahora lo vamos a diferenciar de las misiones comerciales. ¿Por qué? Porque las misiones comerciales tienen la característica que están organizadas por un ente oficial. Muchas veces pueden estar involucradas las embajadas, ¿sí? Pero otras, a veces las cámaras, junto a alguna institución o algún ministerio o incluso por vínculos entre los agregadorías comerciales entre los dos países, se organizan estas misiones. Lo que tienen de bueno, ¿sí? Usualmente si están vinculadas a un sector en particular, es decir, si es una misión comercial de productores vitivinícolas a España, o a una convención sobre, por ejemplo, se juntan en Alemania varios productores o consumidores de un determinado producto, o se aprovecha una feria específica de alimentos y en el marco de esa feria además se arma una misión comercial. En general, la ventaja que tienen es que están armadas las agendas por estos organismos, entonces muchas veces ya tenemos las contrapartes. No es una garantía, ¿sí? Porque me ha pasado de ir a misiones comerciales como contraparte argentina, eh, con por ejemplo, empresas de electrónica argentinas, de robótica argentinas, y encontrarnos que se dedicaban, por ejemplo, a la industria dura, ¿sí? Que yo, automotriz, tecnología en general, y encontrarnos quizás que eran lo que estaban buscando del otro lado eran maquinarias y productos para la industria vitivinícola y alimenticia. Sí, a veces puede fallar, pero usualmente además cuentan con subsidios, ¿sí?
Hay, por ejemplo, algo que es interesante de las misiones comerciales, es el apoyo logístico. ¿Sí? Usualmente está resuelto el tema de los aviones, de las visas, del hospedaje, de la movilidad, es decir, más allá de que no siempre el costo esté completamente subsidiado, lo que tiene de ventaja las misiones comerciales es un apoyo importante a la logística. ¿Sí? Es decir, es como un paquete donde se solucionan ciertas cuestiones que son difíciles muchas veces de solucionar desde nuestro país. Sobre todo si no tenemos eh, recursos. ¿Sí? Después tenemos las ferias y exposiciones. Las exposiciones usualmente tienen un carácter cultural, científico, tecnológico muy específico, se extienden en el tiempo, ¿sí? Y se hacen en determinados lugares, en determinado momento del año, ¿sí? Las exposiciones suelen tener características muy específicas. En cambio, las ferias tienen en general un fin comercial. Por ejemplo, la Feria del Libro, ¿sí? Tienen fin comercial, eh, son relativamente cortas, pero además si hacen una o varias veces siempre en el mismo lugar, también en la misma época del año, y están abiertas a casi todo el mundo, o aquel que pague la entrada. Muchas exposiciones, ¿sí? Tienen un ingreso más restringido y el objetivo es la divulgación, no solo la comercialización. Muchas veces es la divulgación, tanto científica o tecnológica, o de un sector, ¿sí? En particular, y a veces se accede por invitación o el costo del ingreso es mucho más alto. Esa es la principal. Vamos a ver esto y después les hago algunos comentarios. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos exposiciones, ferias, y dentro de las ferias tenemos las generales o las monográficas o verticales. ¿Sí? Monográficas porque son temáticas, ¿sí? Son de un objetivo en general. Y las especializadas dentro de estas ferias monográficas son ferias muy específicas, que son comerciales, con fines comerciales, pero lo que buscan es, por ejemplo, ferias especializadas en electrónica, no en videojuegos, ¿sí? Electrónica, para la industria. Ferias especializadas en bioinsumos, ¿sí? A los cuales para acceder necesito muy específicamente, en este caso particular, una invitación, y lo que se busca es evitarlo de las ferias generales, ¿sí? O horizontales, donde hay varios rubros, evitar el que va a pasear, a mirar, ¿sí? Sino lo que se busca son ferias, que usualmente además el, el acceso como expositor es mucho más caro, tiene más requisitos de ingreso, pero el objetivo es centralizar la atención en los expositores, ¿sí? Que no se vaya a pasear y a pasar el día, si se pudiera, ¿no? Volver a esto, porque hoy se ve casi como una utopía, pero si se pudiera, una feria al aire libre, por ejemplo, el objetivo de una monográfica, principalmente dentro de la monográfica, la especializada, es evitar aquel que va simplemente como a pasar el tiempo. Es decir, lo que yo busco al participar de una de estas ferias es centralizar la atención en mi producto. ¿Sí? O voy a buscar consumidores o voy a buscar proveedores. ¿Mm? ¿Qué es importante en el tema de las ferias? Ustedes lo tienen en el apunte desarrollado. No es tan fácil participar en una feria de forma exitosa.
la feria no se organiza en 15 días, a veces lleva un año, aunque parezca mentira. Y el objetivo primero es primero participar de esta feria o de esta exposición, participar como visitante, conocer cuál es el circuito de ingreso y egreso, porque muchas veces los lugares más económicos, sobre todo piensen en pagarlo por anticipado en euros o en dólares, es que los lugares económicos son lugares donde no tengo visibilidad. Entonces hay que ver si para mi producto me sirve, quiénes visitan esa feria o esa exposición, conocer además cuáles son los requisitos de ingreso de mis productos, conocer, por ejemplo, los plazos, la infraestructura. No sé, yo siempre cuento el mismo caso de una compañera de la facultad eh, que participaban de una feria de hidromasaje, en realidad de accesorios para baño en París, y ellos llevaron unos hidromasajes, pero todo el stand estaba preparado para contar con agua y no contaban con agua. Entonces, en realidad, lo que se gastó en exportar en forma temporal esos hidromasajes no sirvió de nada, era lo mismo tener videos. ¿Sí? Piensen en eso, piensen que muchas veces o contratar personas, ¿sí?, que formen parte de mi stand, que conozcan realmente mi producto. Lo ideal es llevar personas que formen parte de mi staff comercial, contar con el material de apoyo en el idioma correcto, ¿sí? Pensar que en China o no sé, en toda Europa, todo el mundo habla inglés, muchas veces es un error, ¿sí? A veces no son el idioma más común, entonces depende del tipo de producto, tengo que tener un intérprete, porque si bien las ferias muy especializadas cuentan con visitantes de todo el mundo, el idioma local es fundamental porque yo voy a necesitar apoyo del personal que haga la logística, que haga la limpieza, el ingreso de los productos, el armado del stand. ¿Sí? Entonces, muchas veces necesito, más allá de vendedores especializados y que hablen un perfecto inglés, intérpretes. Entonces, toda la logística de la feria no es fácil de organizar, es muy costosa, sobre todo con el tipo de cambio, y no hablo de ahora, sino de siempre, bueno, ahora realmente es complejo, pero siempre fue algo muy costoso, y porque muchas veces los resultados no se ven en forma inmediata. A veces la persistencia de participación en una feria hace que, sobre todo cuando es un producto muy específico, por ejemplo, para un área de la industria, mi permanencia en la feria hace que pueda imponer mi marca, mi nombre, que sea conocida, porque siempre son los mismos expositores, porque usualmente son los mismos compradores, ¿sí?, que van visitando anualmente o cada 2 años la misma feria, la misma exposición. Entonces, eh, es una inversión que usualmente no siempre tiene resultados al corto plazo, ¿sí? Es una erogación de dinero muy grande, que lleva mucho tiempo de preparación y que es a largo plazo, ¿sí? Es una de las publicidades de exportación más importantes, pero también más costosa y que a veces cuesta ver los resultados pronto. ¿Sí? No sé, incluso en las ferias internacionales que se dan en el país, sectoriales, a veces las empresas van y bueno, deciden ir acá porque no pueden ir a Chile o no pueden ir a Brasil. Y después, cuando ven los números y ven cuánto vendieron o las expectativas de negocios, como se desilusionan. ¿Sí? Eh, bueno, no vamos a... La realidad es esa. La realidad de la comercialización internacional en estos eventos es esa, es a largo plazo, es imponer un nombre, es conocer. Las muestras propias, y esto es muy común de la industria automotriz, de la industria de la cosmética, es una muestra propia. Consigo un lugar, tengo un concepto, ¿sí? Y lo que hago es invitar a posibles
consumidores, ¿sí? Por eso digo que es muy común en la industria automotriz, es decir, yo voy a lanzar una camioneta 4x4 con ciertas prestaciones de lujo y hago una muestra en Chapelco invitando a un grupo ABC1 y empresarios que van a poder probar mi camioneta, van a poder pasear, van a tener turismo aventura y además van a tener un beneficio si la compran en forma directa en ese momento. Eso es muy común en un sector muy específico. También está en la industria con ciertas maquinarias, ¿sí? O sobre todo con lanzamientos eh, cuando son productos innovadores, ¿sí? Ahora se usa mucho con la industria del software, pero inicialmente los más comunes eran de la industria automotriz y la industria de los cosméticos, ¿sí? Las cremas y perfumes, eh, sobre todo línea media, diría alta gama, donde se hacen estos eventos de moda, música, ¿sí? Con asesoramiento de belleza, maquillaje, ¿sí? Bueno, ahora está todo lamentablemente cancelado, pero se usaba mucho. ¿Sí? Es una forma interesante de comercialización. Tiene que haber previo un estudio de mercadotecnia muy fuerte, pero además, obviamente, es para un lanzamiento de un producto que su costo o la percepción después que necesito de mis clientes o de mis posibles clientes o consumidores eh, valga, ¿no? Es decir, es una inversión muy fuerte en publicidad, es algo que impacta, pero también los recursos que voy a invertir tienen que verse en las posibles ventas. Vamos a ir a los métodos de exportación. ¿Alguna duda hasta acá? La mayoría me imagino que los temas lo maneja, pero ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿No? Los métodos de exportación no son los mismos, creo que se confunden con las formas de inserción, que vamos a ver después. Los métodos de exportación son cómo voy a hacer todo el procedimiento de exportación, ¿sí? La producción, la, la comercialización y la logística. Y cuando hablamos de logística, hablamos no en sí mismo del transporte en sí mismo, sino también de la logística aduanera. ¿Quién va a hacer la exportación? ¿Quién va a hacer todo el procedimiento de transporte de la mercadería? Es decir, la contratación, ¿no? Tenemos básicamente 4 métodos: directo, indirecto, mixto y asociativo. ¿Mm? Ahora vamos a ver uno por uno. Que tienen este cuadrito que los resumen, pero tengan en cuenta esto: producción, comercialización, y cuando hablamos de logística, no solo hablamos de transporte, sino de todo la cuestión aduanera, ¿sí? De exportación. Vamos a ver uno por uno. El método directo. El exportador, bueno, obviamente produce, comercializa, se encarga del contacto con el exterior y por supuesto es el exportador, que es lo que vimos inicialmente como productor exportador. Hace todo el proceso, implica un gran desarrollo dentro de la empresa o dentro de su organización, porque tiene que generar toda la estructura, ¿sí? Para poder comercializar, para poder contactar al exterior, para poder generar los medios de pago, para contactar al despachante, para contactar la empresa que va a transportar la mercadería. Corre todos los riesgos, ¿sí? Como desventaja, corre absolutamente todos los riesgos de esta operación, los riesgos cambiarios, los riesgos políticos. Ahora,
tiene grandes ventajas. Primero porque maneja toda la operación, conoce lo que está sucediendo en el otro mercado, entonces se puede adaptar, puede percibir cambios en el mercado de destino, puede adelantarse, ¿sí? Porque al realizar la comercialización va a tener un feedback, si el producto se vende, no se vende. Por lo tanto, ¿sí? No solo va a manejar la operación en sí misma, sino que va a poder ir adaptándose al mercado a medida que éste vaya modificándose y muchas veces va a poder anticiparse. Por supuesto, también corre todos los riesgos, ¿sí? Desde los riesgos financieros, comerciales, políticos, absolutamente todos los riesgos. Y además, los costos que esto implica, porque implica tener gente dedicada en la empresa a la comercialización, gente dedicada a la logística, ¿sí? Porque tiene que cargar el producto, porque tiene que contactar al despachante, porque tiene que ir a hacer la verificación a la aduana, etcétera, etcétera. ¿Sí? De todas formas, creo que cuando es un producto, sobre todo de consumo, es lo ideal, ¿sí? La producción directa, sobre todo cuando vamos ya creciendo. Quizás al inicio es complejo, pero es una de las mejores opciones si queremos crecer a largo plazo. Bueno, acá tienen las desventajas, más o menos ya las estuvimos hablando. Método indirecto. El productor produce su producto, su mercadería, y va a tercerizar la comercialización y la logística. ¿Sí? Vuelvo a repetir, comercialización, la venta al exterior, ¿sí? Y la logística, no solo el transporte, sino además la exportación, tema aduanero. Y acá puede ser de dos formas diferentes. El productor puede terciarizar el servicio y tener todavía cierto control, o directamente producir y vender su producto en el mercado local y que sea una comercializadora, un trader, el que comercialice su producto en el exterior y lo exporte. Por lo tanto, ventajas, ¿sí? Obviamente que lo único que se va a dedicar es a la producción en el mercado local, no va a necesitar generar una estructura de mercado para el exterior, ni un departamento, no va a correr con los riesgos, como dijimos, de gastos adicionales, por ejemplo, para embalaje, para contratar personal, no va a correr con los riesgos cambiarios, puede mantener una estructura pequeña. Ahora, corre con una gran desventaja, que no conoce la estructura del proceso de exportación, no tiene los beneficios de ser exportador, perdón, y por otra parte, la comercialización, al realizarla a otra empresa o a un tercero, cualquier variable que cambie en el otro mercado no la conoce. No maneja el precio, por ejemplo, muchas veces. Entonces, en realidad, lo que es mercado externo, ¿sí? Le es completamente ajeno. Patricia, una consulta. Termina siendo una venta local, por así decirlo. Claro, sí, la mayoría de las veces termina siendo una venta local, sí. Porque lo que haces es, incluso mucho, vamos a ver otro sistema, pero vos te desprendés de la mercadería y de todo lo, más que de la mercadería, de todo lo que es el proceso acá en el mercado local. Sí, sí, terminaría siendo para el productor, más allá de cualquiera de los sistemas y posibilidades, una venta local. Quizás para una, por ejemplo, porque ahora vamos a métodos asociativos y van a ver que tiene mucho que ver con esto. Para mucho productor muy chico,
o que tiene poca producción, ¿sí? Y no puede acceder a un mercado externo en forma personal porque fabrica muy poquito, porque no llega a tener una masa crítica de producto, es una forma útil. La venta a un tercero, a un trader, pero para él, como dijiste, es solamente un mercado local, entonces se pierde de toda la riqueza que tiene ser exportador. Por ejemplo, acceder a una prefinanciación, por ejemplo, acceder a cualquier tipo de beneficio como los reintegros, o a líneas de créditos especiales para producción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense, bueno, acá te dicen no percibir incentivos, pero para mí lo más importante es perder el contacto con el mercado de destino, o quizás, porque, bueno, yo lo veo mucho desde mi formación personal, ¿no? Pero profesional. Pero vos, salvo que no le interese al productor realmente expandirse y crecer, lo que está haciendo es perderse la riqueza de poder crecer hacia afuera, porque lo que no sabe además es si un día es casi local o a fazón está exportando tu producto. No sé, él no sabe las repercusiones en el otro mercado, no sabe cómo, si el otro mercado está cambiando, no conoce la competencia en el otro mercado. Entonces un día le pueden decir, yo a usted no le compro más, le compro a otro, ¿sí? Y dejó de exportar. En realidad, perdón, nunca exportó, ¿no? Sino que dejó de comercializar su producto al exterior. Y quizás es porque lo empezó, también lo pudo haber empezado a fabricar otro. A ver si puedo. Hace rato que no sé si. Ahí está. Y ahí lo pude dejar ingresar, perdón. Pero si no cambio rápido de pantalla no me deja agregar a nadie. ¿Sí? Entonces yo creo que desde, sobre todo, más que de la logística, ¿sí? Si ponemos dentro de la logística el despacho aduanero, todos los beneficios de ser exportador, por ejemplo, además de los beneficios, tener nosotros el ingreso de divisas genuinas, creo que la parte donde se pierde mayor riqueza es en la comercialización, que ahora vamos a ver otras posibilidades. Pero perder la riqueza de la comercialización, de conocer el otro mercado, de poder expandirme, de saber cómo mejorar mi producto, de saber si desde ese mercado puedo irme hacia otros, yo creo que es la peor desventaja o la mayor desventaja de este método. Después vamos a ver que hay mixtos, hay perfiles mixtos. ¿Sí? Y acá es una alternativa para los más chicos, los más pymes, ¿sí? Y que pueden encontrar algunas trabas, sobre todo cuando después vamos a ver en la parte asociativa, pero cuando pueden tener alguna traba en alguno de estos espacios. Si yo lo que terciarizo, lo que hago por a través del intermediario es la comercialización, ¿sí? Lo que me estoy perdiendo, vuelvo a repetir, es lo mismo. Es toda la parte de la riqueza de contacto con el mercado externo. La ventaja que tengo es que no tengo que invertir ni en ferias, ni en exposiciones, ni en comercialización, ni pensar en marketing. ¿Y por qué haría la logística? Y porque lo que estoy realmente haciendo es, siendo exportador, voy a ser productor, exportador, pero no me encargo de toda la parte comercial. ¿Sí? Tengo los beneficios de exportar, como puede ser un reintegro, ¿sí? Puede ser una prefinanciación, pero no me encargo de la comercialización, lo dejo en manos de un tercero que se encarga de las ventas, de hacerme las gestiones de negocio, de, por ejemplo, armar los pedidos, porque quizás no tengo la estructura, no tengo los conocimientos, y también lo que puede pasar es que son mercados complejos, como lo repetí, por ejemplo, Medio Oriente, ¿sí? Donde además de la dificultad del idioma, tenemos la dificultad de las costumbres. Si bien ahora están mucho más abiertos,
para algunos productos, por ejemplo, que vaya a negociar una mujer, genera bastante conflicto, menos si no, ¿sí? Si no usa de él, etc. Entonces, podría ser una forma. La otra posibilidad, ¿sí? Es que yo quiera hacer la comercialización, haga toda la comercialización, me dedique a buscar mis clientes, que maneje los mercados, maneje los precios, pero por una cuestión de informalidad no puede exportar. Y por lo tanto, voy a tener un intermediario, ¿sí? ¿Se acuerdan? Exportación en nombre y cuenta de terceros. Alguien que haga toda la parte de logística y de exportación. Alguien que exporte por cuenta mía, ¿sí? Eso también es común en exportadores chicos. Y en este caso, en cuanto hablamos de informalidad, es mucho más interesante que la comercialización la haga el productor, ¿sí? Que la logística, y sobre todo con la parte aduanera. ¿Tiene beneficios el exportador? Sí. ¿Puede cobrar? Sí, todo lo que dijimos, pero poder tener contacto con el mercado externo, poder manejar sus precios, poder acceder al consumidor, eso le da una riqueza que el otro método no le da de forma indirecta, ¿sí? Pero bueno, son combinaciones que pueden surgir en función a las necesidades y sobre todo la estructura del exportador. Por ejemplo, en el sector agrícola, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, piensen en el sector miel, en el sector lana, bueno, ya en lanas hay cooperativas, ahora vamos a ver en asociativos, sí, pero hay muchos, por ejemplo, arándanos, frutillas, todo lo que son berries, hay muchos productores que por la informalidad en la que están, les cuesta mucho acceder a toda la parte logística y sobre todo la parte aduanera. Entonces requieren de un tercero que los apoye y los ayude o que cumpla esta función. ¿Sí? Incluso, porque ahora muchos hacen la comercialización, porque las nuevas generaciones de productores, donde hay mucho ingeniero de varias áreas, son quizás productores chicos que sus hijos han estudiado alguna rama de ingeniería y por lo tanto mejoran la productividad, pero tienen esta visión de negocio y salir al exterior, ¿sí? Entonces, por eso muchos hacen su propia comercialización. Y después tenemos los métodos, bueno, las desventajas, algunas las hablamos, después no sé si tienen dudas. No, acá están todas las opciones, ¿no? Mixto, productor, ventajas, desventajas. Voy a pasar a esto. Al asociativo. Nosotros por legislación, por normativa, tenemos dos formas de asociación, el consorcio y la cooperativa. Las dos son dos figuras legales diferentes que lo que va a modificar es la participación de cada uno de las figuras, ¿sí? Es diferente toda la estructura legal e impositiva. Hay una ley que regula los consorcios y otra las cooperativas. El consorcio tiene usualmente una estructura mucho más amplia y admite diferentes, por ejemplo, hay consorcios que son verticales y otros horizontales, entonces puede haber un consorcio eléctrico, por ejemplo en zona oeste hay varios, que no fabrican el mismo producto, sino que fabrican diferentes productos del sector eléctrico para ofrecer una oferta más amplia. El que exporta es el consorcio, el que va a tener los beneficios, usualmente es el consorcio, el que va a tener la experiencia exportadora es el consorcio, ¿sí? El productor, por supuesto, va a tener muchos menos costos, va a tener el apoyo de la asociación, ¿sí?
y de alguna u otra manera, depende la participación que tenga, también va a tener acceso a esa información, a esa riqueza que brinda la exportación. En el caso de las cooperativas, antes de avanzar, las cooperativas usualmente son mucho más horizontales, la mayoría tiene o produce el mismo producto, ¿sí? O muy complementario, y tienen una organización legal mucho más sencilla que el consorcio, ¿sí? Son dos legislaciones diferentes. Incluso el cooperativismo no, no solo se usa para exportar, sino también mucho para el mercado local, y muchas de estas cooperativas, sobre todo de agroalimentos, han comenzado por una organización local y después comienzan a exportar, ¿sí? Pero en ambos casos es la asociación la que se va a encargar de la comercialización al exterior, y por supuesto que va a ser el exportador, ¿sí? Y toda la parte de logística del transporte. ¿Qué desventajas tienen? Principalmente que ser parte de un consorcio, de una cooperativa, lo que me quita identidad, ¿sí? Muchas veces, sobre todo en la cooperativa, lo que impone la marca es la marca de la cooperativa. A veces en los consorcios no, cada producto mantiene su identidad, su marca, sino que forma parte de un consorcio de exportación, pero suele haber cierta identidad. En cambio, en las cooperativas suele ser un producto mucho más unificado. Y por otra parte, ¿sí? Se pierde toda la parte de incentivos y no le quita, en la mayoría de los casos, responsabilidad, ¿sí? Porque tanto las cooperativas principalmente, pero también los consorcios, implican un involucramiento importante. No es que yo terciaricé, sino que formo parte de una asociación que también implica compromiso, ¿sí? Participación, gastos, etc. No es que me estoy alejando y lo estoy sacando afuera. Tiene la ventaja, para mí principalmente, de no estarme desligando del negocio, la exportación, ¿sí? No es que lo dejo en manos de terceros. Estoy en cierta forma buscando apoyo, estoy cediendo algunos beneficios en pos de, por ejemplo, tener una masa crítica de producto para acceder a un mercado. Pero entre la exportación indirecta y la asociación, desde la parte comercial, por supuesto, y de vista a un negocio futuro, siempre la asociación es mucho más rica que en la venta indirecta, como dijeron hace un ratito. Muchas veces la venta indirecta, la exportación a través de un método indirecto, es una venta local y perder toda la riqueza que significa el negocio internacional. Estos son los métodos. ¿Alguna duda sobre los métodos de exportación? Porque, por ejemplo, pasamos los mixtos los pasamos rápido, pero podemos volver sin ningún problema, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que haya quedado? ¿No? Bien. Lo que nos falta son los modos de inserción, ¿sí? Que también pueden ser métodos, pero fíjense, estos son métodos de exportación y estos son métodos o modos de inserción. Es decir, ¿cómo voy a ingresar al mercado externo? Porque yo puedo haberlo estudiado, pude haber hecho mi estudio de mercado, pude haber ido a una feria, pude haber hecho un análisis con encuestas exhaustivas, mi producto, y ahora ¿cómo ingreso? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer que mi producto aparezca en ese mercado? Y esto va a tener que ver
Volvemos a esa línea principal. El mercado, el producto, mis objetivos, ¿sí? Y vamos a ver algunos, hay muchísimos. La venta directa, cuando puedo acceder directamente al comprador, usualmente el sector industrial, el sector de maquinarias, ¿sí? El sector de insumos, tengo una materia prima que voy a vender directamente al consumidor, ¿sí? Ojo, porque una vez venta directa pusieron venta por catálogo, ni, ojo, ¿sí? Podría haber venta, si la venta por catálogo estamos hablando de la venta de maquinarias, de la venta de insumos, sí, ese es ese tipo de venta directa que nos referimos, ¿sí? No la venta de catálogo natura. Aviso porque nos pasó en un oral. Entonces, la venta directa es cuando, como método de inserción en mercados externos, cuando lo que voy a hacer es contactar a los consumidores en forma personal y directa para ofrecerle mi producto. Cuando tengo esa posibilidad de acceso, cuando tengo una maquinaria o un producto, que puedo venderlo directamente a quien lo va a utilizar. Por eso digo, usualmente es muy común en la industria. Sí voy a tener una sucursal de ventas y acá muchas veces tiene que ver ya para grandes negocios y principalmente por la legislación del país al cual quiero ingresar, que me pidan, por ejemplo, productos alimenticios, ¿sí? Que tenga una sede o una sucursal o para responder a posibles inconvenientes con mi producto. Muchos mercados que depende del tipo de producto que es, pero vuelvo a repetir, usualmente productos alimenticios se me pide que tenga una sede, una sucursal, un representante, el cual pueda responder en caso de inconvenientes. Planta o central de montaje, ya cuando estamos hablando de una producción y un tipo de producto industrial, por supuesto, es una escala de negocio mucho más amplia, y esto también tiene que ver con la legislación. Hay muchos países donde si el montaje se realiza, es decir, lo que yo importo son las partes, y el montaje o ensamble se hace en el país de destino, el precio del producto, ¿sí?, incluye mucho menos impuestos. Pasa, por ejemplo, con la industria automotriz, o un ejemplo es el de las centrales de montaje en Ushuaia, cuando teníamos las plantas de montaje, que los insumos ingresaban con menos impuestos y había todo un plan de promoción para la producción y quitas de impuestos y otros beneficios para que se puedan ensamblar o montar televisores y otros productos. En el caso de la cesión de patentes y también en el caso, acá podríamos el mismo caso de licencias o cualquier tipo de comercialización de derechos, ¿sí? Podríamos pensar en las marcas, ¿sí?, además de las patentes, o cualquier forma de permitir el ingreso al mercado de nuestra marca. Una asociación, por ejemplo, hay países como Brasil que para poder ingresar al mercado en algunos productos, la forma más sencilla es tener un socio con residente, ser nacional brasileño, ¿sí? Y eso me facilita la importación, los trámites aduaneros, todo el tema impositivo. Voy a producir directamente en el otro país, voy a mudar mi central de producción o directamente voy a poner una central de producción, voy a producir porque voy a tener líneas diferentes, porque tengo promoción o beneficios impositivos con el tema de la mano de obra. Intercambio compensado, que lo habíamos visto, ¿se acuerdan que es trueque?
Sí, voy a estar como parte de un negocio, voy a exportar y voy a importar otro producto, voy a subcontratar, voy a tener corredores, brokers o cualquier otra figura, voy a tener agente, representante o distribuidor. Recuerden lo siguiente cuando que lo vimos en la parte de comercialización. El agente, ¿sí? O representante usualmente tiene un vínculo comercial con la empresa. Habría que ver bien el tipo de contrato, sí, pero usualmente usa el nombre de la empresa, ¿sí? Tiene ciertas capacidades para tomar responsabilidades o compromisos y tiene sus honorarios. En cambio, los distribuidores tienen su propia marca, su propio nombre y lo que hacen es, su beneficio está en la compra-venta. En ambos casos, ¿sí? La relación puede ser similar en cuanto a territorialidad y en cuanto a temporalidad. Lo que va a modificarse es la forma contractual. Un agente o representante usualmente va a usar mi nombre, ¿sí? O como podemos tener acá, el agente, no sé, Peugeot. Usa el nombre Peugeot, es un agente o representante Peugeot, usa la marca, que no es lo mismo que un distribuidor que compra y vende, ¿sí? La forma que elijamos, ustedes en el apunte tienen algunos más, me parece, va a depender mucho del método de inserción que elijamos, ¿sí? Porque si yo busco un distribuidor, la comercialización, ¿sí? Puede ser que la haga el distribuidor y yo lo único que voy a hacer es productor y voy a hacer la logística, exportación. Pero si elijo un broker, depende del tipo de broker, ¿sí? Recuerden que los brokers o corredores lo que hacen es unir partes y no tienen ninguna relación, la mayoría. Tenemos dos tipos de broker después también, depende del tipo de producto, pero muchas veces lo que hacen es juntar a las partes y no tener ningún tipo de vínculo con la operación en sí misma, sino que cobran una comisión por la venta. Acá, por ejemplo, faltarían los traders, las comercializadoras, donde en realidad lo que voy a usar es una empresa que está en el otro mercado y que me va a comprar el producto, ¿sí? Y que va a manejar todo el negocio allá. Básicamente, la forma en que ustedes con el trabajo práctico, depende del tipo de producto, habrán elegido. Por ejemplo, podemos acceder directamente a representantes, ¿sí? En diferentes tipos de mercados, o no tener un representante y acceder directamente a la cadena de comercialización, vender a importadores, mayoristas. A veces es mucho más complejo y acá va a depender, vuelvo a repetir, de mi producto, de mi experiencia y del mercado. ¿Cuáles los usos y costumbres en ese mercado? ¿Cómo se consume el producto? ¿Cómo se comercializa? Pero va a depender mucho, vuelvo a repetir, del producto y de mi experiencia, ¿sí? Bien, con esto, así bastante rápido, terminamos el programa de comercio exterior, ¿sí? Lamentablemente, vuelvo a decir, los lunes, entre los feriados y los cambios, las mesas y todo eso nos han sacado muchas clases, por eso lo hicimos bastante rápido hoy, pero el objetivo es que ustedes puedan revisar lo que incluye este cuatrimestre y tenemos toda la clase que viene para repasar cualquiera de los temas, ¿sí? No quería ampliarlo más y explicarlo en la clase que viene porque
quizás lo que suele pasar es que empiezan las dudas sobre los ejercicios, si bien solo tenemos costos de expo, pero bueno, el resto de los temas son bastante teóricos y simples, no creo que revisten demasiada complejidad. Sí, por supuesto, llevan tiempo y lectura. ¿Alguna duda sobre alguno de los temas que vimos hoy? Por ejemplo, no sé, los mixtos, que los vimos bastante rápido, o alguno de estos últimos minutos de inserción. Patricia, ¿entraría hasta lo que dio hoy al parcial? O sea, la guía a lo mejor continúa con variables de comercialización, pero no entra, o sea, sería hasta acá de la guía. No sé a qué te referís con guía. Si es al apunte, entra todo. Sí. Al módulo 7 entra todo. Pero lo vimos en distinto orden, pero lo vimos todo. ¿Eh? Y no sé si quedó algo en... A ver. Me parece que el 7 lo vimos todo. Recordá que le fuimos cambiando el orden, porque empezamos por financiamiento. No recuerdo haber visto lo de, por ejemplo, precio, producto, distribución, promoción. No, lo de eso no, yo no lo di ahora. Entra, pero es lo que yo les decía, que la mayoría de las cuestiones de las 3P, la mezcla, el mix de marketing, ¿sí? Que vimos un poco al inicio, que no se fijen, porque la mayoría de ustedes ya lo vieron en comercialización. Cuando vimos Expo, ¿sí? Recordá que vimos un poco la parte de precios, en la primera parte de exportación, ¿sí? Que vimos la parte, ¿sí? De las formas de, como decía el FOB, por qué la utilidad, ¿sí? Todos los gastos que me iban a influir en la parte del precio. Después, a ver, estoy mirando el módulo. Lo que pasa es que al cambiarle el orden, quizás eso, bueno, ahí tiene la figura de agente, distribuidor. Creo que lo miro. El tema, quizás donde surgió el problema es que en exportación tenés un poco de la parte de precios, la parte internacional que vimos así con la teoría. Después, no sé si lo fuimos viendo todo mezclado. Ok, perfecto. Pero estoy buscando, por ejemplo, a ver si faltó algo, alguna página. Para documentos lo vimos a casi todos. Pero si hay alguno que vos lo estás viendo ahora, avísame y lo vemos. Porque por eso corté, lo hice más rápido. Lo tengo acá abierto. Son de lo de las 4P, no es más que eso. Claro, precio, producto. Estoy buscando en el apunte hasta que lo encuentre. Yo no sé a qué te está refiriendo, el módulo 7 lo que está en el módulo 6. Porque en el módulo 6 también tenés parte de las 4P. Vos acá tenés en el módulo 7 la parte de la empresa y comercio exterior, están los condicionantes en el apunte, que es lo que vimos hoy, el estudio de los mercados externos, que es toda la parte de... Sí, perfecto, está claro. Sí, y lo estoy viendo porque ahora lo había... Pero me parece que ferias, a ver si quedó algo de precios. Porque me parece que lo que vos me estás diciendo lo habíamos... ¿Del módulo 7 o del módulo 6?
No, lo del 7, pero creo que es más de lo mismo. Eh, No lo estoy encontrando en el apunte, por eso. las últimas 4 películas. Canales de distribución. Del módulo 7, los últimos 4. Ah, sí, precio. Pero esto es de comercialización. Creo Esto que es parte de lo sí, con Expo. sí. Fíjate que vimos ahora venta directa y lo que faltaría, ¿sí? Que son las variables de comercialización, que es lo que yo les dije al principio, pensar en el producto, los atributos, la presentación, las características del envase. ¿Sí? Si hay alguna duda en particular, si querés lo vemos todo. Precio lo vimos, No, volví a la parte de Expo. No sé si se cortó. Pero sí, entra, entra. No le dedicamos demasiado tiempo por el tema de que es un... Pero si quieren lo vemos en el tiempo que queda ahora o lo vemos la clase que viene, como quieran, si tienen dudas de eso. Fíjense que la mayoría son cuestiones, bueno, que vio el apunte, ¿no? Cuestiones que fuimos desarrollando, no punto por punto, pero los vimos a todos en la mayoría de las unidades. En la parte de precio, ustedes en el módulo de exportación tienen toda una parte de fijación de precios, cuando vimos política de precio, ¿sí? La determinación del precio FOB, la determinación del precio SIF, si hacíamos un precio en función a los costos fijos, costos variables, un precio pensando hacia el mercado, hacia la empresa, ¿sí? Cuando hablamos de los canales estoy en el apunte, revisando ese tema, el tema de los canales de distribución es toda esta parte de comercialización. ¿Cómo voy a comercializar el producto? ¿Sí? Y habíamos visto toda la parte de logística, porque en la parte de comercio exterior no solo tenemos los canales de distribución dentro del mercado externo, sino cómo llegar a ese mercado externo. Entonces, en la parte de distribución, en la parte de canales, tenemos que agregarle la parte de logística. Y dentro de los canales de distribución, además, vamos a tener esta forma, los métodos de inserción. Y vamos a trabajar con representantes, con mayoristas, con minoristas, por eso es que nos dimos uno por uno. La parte de promoción, que es otra de las P, tenemos toda la parte en lo que es internacional, la publicidad, si vamos a hacer ferias, exposiciones, si vamos a hacer viajes de negocios, si vamos a utilizar algún medio para promocionarlos que va a tener que ver, ¿se acuerdan hoy mismo cuando estuvimos hablando de conocer el mercado y saber si tenemos que hacer una publicidad en una revista específica o si por el producto tengo que ir a un medio masivo? Y ahí, ¿sí? Lo que les va a quedar, lo único que le podría revestir algún conflicto son los planos de valor de una oferta, que tiene que ver con cuando yo planteo estas 4P para el mercado externo y cuando yo voy a hacer una oferta en el exterior, que tiene que ver también con cuando vimos política de precio, con lo que también con los condicionantes endógenos, la calidad de mi producto, la relación costo-precio, la posibilidad de cumplir con una entrega, los tiempos que tengo para cumplir con esta entrega, que tiene que ver con mi capacidad productiva. Cuando hablamos hoy de masa crítica, ¿sí? De cantidades, muchos mercados, el problema que tenemos en la Argentina es
la capacidad productiva, la masa crítica del producto para poder acceder, si tenemos posibilidades de servicios postventa, las condiciones financieras. ¿Sí? Fíjense, si ustedes acceden al apunte, que los planos del valor de la oferta, es decir, aquello que voy a tener en cuenta para determinar mi oferta de exportación, tiene que ver con mis condicionantes endógenos. Es por eso, sí, que este último punto no lo pusimos en el PowerPoint. Digo, no lo pusimos porque estamos usando los viernes también los mismos PowerPoints. Con alguna, ellos al tener más clases tienen algunas slides más, pero las variables que a ustedes les figura en el apunte como variables de comercialización, las famosas 4P, las vimos a lo largo del módulo 6 y 7. En realidad, en los módulos de exportación también, porque la parte de precios la tenemos en el módulo de exportación. ¿Sí? ¿Qué otra duda? ¿No? Bueno, entonces nos encontramos la semana que viene. Voy a ver si ahora, porque estuve intentando cargar las clases, sí, pero quedan en blanco, como que las sube a YouTube, pero cuando uno las quiere buscar no quedan publicadas. Así que, pero bueno, vayan revisando las clases. Por una cuestión de espacio, tenemos una clase de un lunes y una clase de un viernes. Es decir, por semana van a tener 2 clases, una de viernes y una de lunes. Las del viernes quizás también les pueden servir, sí, para complementar. Son más clases porque ellos tuvieron más días, pero revisen, sí, en lo posible los contenidos, fíjense las dudas, sobre todo la práctica. Y si alguno quiere resolver algún ejercicio, ¿sí?, lo posible que lo hayan ya resuelto, como para tener dudas específicas en la resolución, lo vemos la clase que viene. Vuelvo a repetir, para aquellos que no estaban, en caso de que tengan alguna duda específica vinculada al trabajo práctico, o aquellos que no hayan entregado, porque si hay algunos grupos que venían bien y ya casi tenían finalizada la entrega, contáctense con Ezequiel en forma privada, por mail, porque él hoy había tenido un inconveniente en el banco, se iba a salir bastante tarde, y quizás sí lo pueden solucionar o armar un meet con el grupo en algún horario en que él puede y que ustedes también, y si hay algunas dudas específicas, ¿sí? Así que bueno, si no hay consultas, dudas, preguntas, bueno, gente, entonces nos vemos la semana que viene. Buena semana y muy buenas noches. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches. No, buenas noches.